Z3 0.06. Ahí les enseñé que el reparto de cara sería el de menor impedancia, 0.04, y los otros como un cociente de Z2 o de Z1 sobre Z2, Z1 sobre Z3 por su potencia nominal de cada uno de ellos. También puede calcular de esa manera. Ahí viene el problema número 5. ¿Qué dice el problema número 5? El problema número 5 dice así: dos transformadores monofásicos de 100 kVA, fíjense lo que dice, dos transformadores monofásicos de 100 kVA se conectan en paralelo. Profesor, sí. ¿Cuál era la pregunta en la pregunta 4? Tienes que revisar tu diapositiva antes de empezar a clases joven. El problema 5 dice así: dos transformadores monofásicos de 100 kVA se conectan en paralelo. La impedancia de cortocircuito de los transformadores es de 5% y sus tensiones en el secundario en vacío son de 236 y 230 voltios respectivamente. Determinar la magnitud de la corriente circulatoria. A ver, lean bien el enunciado, si es posible, cópienlo, si no tienen forma de imprimir lo que he subido al Moodle, les he subido 10 ejercicios resueltos. Estamos en el 5º ejercicio resolviendo. Dice, dos transformadores monofásicos de 100 kVA se conectan en paralelo. La impedancia de cortocircuito de los transformadores es de 5% y sus tensiones en el secundario en vacío son de 236 y 230 voltios respectivamente. Determinar la magnitud de la corriente circulatoria. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Fíjense cómo se resuelve este ejercicio de la siguiente manera. Fíjense, la corriente circulatoria, atención, la corriente circulatoria, ¿qué expresión tiene? La corriente circulatoria, cuando las relaciones de transformación son diferentes en un transformador, es las tensiones en vacío, o sea, B sub 1 sobre A1, se supone que los transformadores tienen diferente relación de transformación menos B sub 1 sobre A sub 2, ¿no es cierto? Entre la impedancia del transformador 1 en baja tensión. Transformador 1 en baja tensión. Más, así decimos, la impedancia, ¿no es cierto? La impedancia del transformador 2, la impedancia del transformador 2 en baja tensión. La impedancia del transformador 2 en baja tensión. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, esa es la fórmula para hallar la corriente circulante. ¿Cuánto será la impedancia? ¿Cuánto será la impedancia? ¿Cuánto será la impedancia? Repito. ¿Cuánto será la impedancia? Si decimos, ¿cuánto será la impedancia del transformador 1 en baja tensión? La impedancia del transformador 1 en baja tensión es su impedancia en por unidad, Z1 decimos así, por la impedancia Base. del transformador 1. Ojo, del transformador 1.
Entonces, ¿cuánto es la impedancia base? ¿Cuánto es la impedancia base del transformador 1? La impedancia base del transformador 1 será la tensión nominal 1, la tensión nominal 1 al cuadrado, ¿no es cierto?, entre la potencia aparente nominal, ¿no es cierto?, del transformador 1. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto será B1? Sería acá, la tensión en baja tensión es 236 voltios, 236 voltios, ¿no es cierto? Y la potencia aparente 1, la potencia aparente del transformador 1 es 100.000 voltamperios. Pero esa tensión tiene que estar al cuadrado. Tiene que estar al cuadrado. 236 al cuadrado entre 100.000. ¿Esto cuánto sale? 0,55696. 0.557, ¿no es cierto? Ujú. 0. Así decimos, 0.557. 0.50. ¿En qué unidades sale esta impedancia base? En ohmios. En ohmios. Muy bien, esto sale en ohmios, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que la impedancia Z1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la impedancia Z1? ¿Qué me dice? ¿Cuál es el dato? 5%. 5%, o sea, 0.05. Quiere decir que la impedancia del transformador 1 en baja tensión, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a esa impedancia en por unidad, 0.05, porque es 5%, por esta impedancia base. Por la impedancia base que es Z base del transformador 1. Impedancia base del transformador 1, que es 0.57. ¿Esto cuánto sale? Esto sale, ¿no? 0,02. 0.028. No, sí. Siempre con nacional, 0.028. Ahí está. 0.028. ¿En qué unidades ya sale acá? 5 unidades. En ohmios. Es la Ohmios, impedancia sí. en baja tensión. En baja tensión. ¿Correcto? Ujú. Esto viene de acá. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, para el transformador 2, la impedancia del transformador 2, en baja tensión, ¿a qué va a ser igual? La impedancia del transformador 2 en baja tensión es la impedancia porcentual, en valor unitario porcentual, Z2, por la impedancia base. Por la impedancia base del transformador 2. ¿Cuánto será la impedancia base del transformador 2? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es la impedancia base del transformador 2? Será la tensión B sub 2 en baja tensión al cuadrado, ¿entre qué? Entre la potencia aparente nominal del transformador 2. ¿Cuánto es esa potencia aparente nominal? 100.000 voltamperios. ¿Cuánto es B sub 2? 230. Aquí es 230. 230 al cuadrado. 230 al cuadrado entre 100. Entre 100. Ya me están dando la respuesta por el chat. Eso sale. ¿Cuánto sale eso? Z de base, por favor. 0.529. 0.529. Así. ¿En qué unidades? La Z base. En ohmios. ¿Cuánto será entonces Z2? ¿Cuánto será entonces Z2, la impedancia en baja tensión? ¿Cuánto será su impedancia Z2? Va a ser su impedancia porcentual Z2 por la impedancia base.
Z2 por la impedancia base. Z, así decimos, Z base del transformador 2. Esto es multiplicando. ¿Cuánto es la impedancia porcentual? 0.05 por esa impedancia base. Por 0.529. Por 0.529. Ahí está. ¿No es cierto? ¿Eso cuánto sale? Eso sale 0.026. Esto sale 0.026 ohms. Ahí está. Entonces, ¿qué digo? Esta corriente circulante, ¿a qué va a ser igual? Esta corriente circulante va a ser igual. La tensión, la diferencia de las tensiones en vacío. O sea, será 236, que ya está en baja tensión, 236 menos 230, va a ser aproximado, no nos están dando nos están dando nada más que el módulo, ¿no es cierto? Entonces sería 0.028 más 0.026 entre, así decimos, aproximadamente, ¿no? Aproximadamente 0.028, ¿no es cierto? Más 0.026. Ahí está. ¿Cuánto sale eso aproximadamente? Eso aproximadamente sale, ¿no? 110.501 amperes. Fíjense, la corriente es grande. Amperes. Así sale la corriente circular. Bien, ya son las 11. Fíjense, y vamos a seguir en el quinto problema. Vamos a tratar de hacerlo ahora con las diapositivas. Pongan mucha atención. Vamos a resolver los ejercicios 6, 7, 8, 9, ya de las diapositivas para ver que nos alcance el tiempo antes del mediodía. Hay observaciones en el chat. Vamos a ver qué dice el chat. Las respuestas, muy bien, de Loaiza, de Gonzalo Puente Cabello y de Loaiza nuevamente. Gracias por colaborar. ¿Alguna duda hasta acá? No, profesor. Por mi parte no, profesor. Ya. El problema 6 es un problema que lo hemos resuelto en clase, ¿no es cierto? Este problema 6 lo hemos resuelto en clase, fíjense, que decía dos bancos de transformadores monofásicos conectados en triángulo, se conectan en paralelo para alimentar una carga balanceada compuesta por tres resistencias conectadas en estrella. Cada resistencia tiene un valor de 0.088, etcétera, etcétera. Ya lo hemos resuelto este ejercicio. Seguimos entonces. Problema 7. Ahí está. Ahí tenemos el ejercicio número 7. Atención, ¿qué dice el ejercicio número 7? Dice lo siguiente. Se conocen los siguientes datos de dos transformadores monofásicos. Fíjense lo que dice el problema 7. Se conocen los siguientes datos
de dos transformadores monofásicos de 11.000 a 2.300 voltios. Fíjense lo que dice, ¿eh? De 11 a 2.3 kV, de 11.000 a 230 voltios, 60 Hz. Entonces, aquí nos están dando los datos de los transformadores monofásicos, transformador A y transformador B. El transformador A tiene una potencia nominal de 100 kVA. Su prueba de cortocircuito, ¿cómo se hace la prueba de cortocircuito? Se pone el cortocircuito del lado de baja y los instrumentos toman las lecturas en el lado de alto. Hemos dicho eso. Tensión, tensión de cortocircuito, 265 voltios. Corriente de cortocircuito, 9.1 amperios. Y potencia en vatios de 1000 vatios. ¿Cómo se halla esa corriente? ¿Cómo se halla esa corriente de cortocircuito? La corriente nominal del primario, dividiendo la potencia aparente, 100.000 volamperes entre 11.000 voltios, debe dar aproximadamente ese valor de 9.1 amperes. Repito, la prueba de cortocircuito se hace poniendo en cortocircuito el lado de baja y registrando las lecturas en el lado de alto. Registrando las lecturas en el lado de alto, ¿no? Transformador B, fíjense la potencia, transformador de 500 kVA, fíjense, la tensión de cortocircuito 345 voltios, la corriente en amperios 45.5 y la potencia 3.370 watts. 3.370 watts. Bien, a ver un minuto para que sigan leyendo. Bien, dice, si estos transformadores deben funcionar en paralelo para alimentar una carga inductiva cuyo factor de potencia es de 0.8 a 11.000 voltios de tensión en el primario de a 60 Hz, se pide determinar, dice, si estos transformadores deben funcionar en paralelo para alimentar una carga inductiva cuyo factor de potencia es de 0.8 a 11.000 voltios de tensión en el primario de 60 Hz, se debe determinar a la máxima potencia activa. Fíjense lo que dice, la máxima potencia activa que pueden alimentar sin que la tensión en sus secundarios baje de 2.250 voltios. Sin que la tensión en sus secundarios baje de 2.200. Fíjense, aquí tienen dos datos de tensión. Tienen en primer lugar, ¿no es cierto?, que la tensión en el primario es de 11.000 voltios. Y la tensión en el secundario no debe bajar de 2.250. Indirectamente les están dando que la regulación va a ser dato. No le están dando la regulación, le están dando la regulación indirectamente, ¿no? Dice la potencia activa que pueden alimentar sin que la tensión en sus secundarios baje de 2.250 voltios. Y B, con la carga obtenida en A, la potencia aparente de salida de cada transformador. Repito, B, con la carga obtenida en A, la potencia aparente de salida de cada transformador. Bien, lo primero que tenemos que hacer es hallar los parámetros del transformador. ¿Hacia qué lado van a estar referidos los parámetros? Hacia el lado 1, hacia el lado primario, hacia el lado de 11.000 voltios. Y eso lo designamos con el subíndice 1. De los datos del ensayo de cortocircuito, vamos a determinar la impedancia, la resistencia equivalente y la reactancia equivalente de estos dos transformadores.
Entonces, fíjense, de los datos que tenemos, que Z equivalente, el Z equivalente del transformador A, referido al primario, va a ser la tensión de cortocircuito entre la corriente de cortocircuito del transformador A, 265 entre 9.1 amperios. Ese 265 voltios entre 9.1 amperios les da una impedancia equivalente de transformador A referido al primario de 29.121 ohmios. 29.121 ohmios. La resistencia equivalente del transformador A referida al primario va a ser la potencia de cortocircuito del transformador A entre la corriente de cortocircuito al cuadrado. Eso sale 1000 vatios entre la corriente al cuadrado, 9.1 al cuadrado. Eso les da una resistencia equivalente para el transformador 1 de 12.076 ohms. Entonces, de aquí también podemos sacar, ¿no es cierto?, el ángulo de cortocircuito. Entonces, el ángulo que hace el triángulo de Z equivalente, R equivalente y X equivalente va a ser el arco coseno R equivalente a 1 entre el Z equivalente y transformador 1. Igual para el transformador 2, o perdón, para el transformador B. El Z equivalente y transformador B va a ser su tensión de cortocircuito entre su corriente de cortocircuito y transformador B. 345 entre 45.5. Eso da una impedancia equivalente de transformador B referida al primario de 7.5824 ohms. El R equivalente de transformador B referido al primario será la potencia de cortocircuito de transformador B entre la corriente de cortocircuito B al cuadrado. O sea, 3.370 vatios entre 45.5 al cuadrado. Eso les da una resistencia equivalente del transformador B referido al primario de 1.628 ohms. Siempre con 3 decimales. Entonces el teta de cortocircuito le va a salir 77.6 grados. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no esté claro? Todo está claro, muy bien, seguimos. Entonces, para el transformador A, el teta de cortocircuito es 65.5 grados y el teta de cortocircuito para el transformador B de 77.6 grados. Con ese ángulo podemos expresar las impedancias tanto del transformador A referido al primario como del transformador B referido al primario. Z equivalente a 1 va a ser 29,121 a un ángulo de 65.5 grados ohmios. Y la impedancia equivalente del transformador B referida al primario va a ser de 7.582 a un ángulo de 77.6 grados ohmios. Entonces, a ver, por si acaso lo llevamos a por unidad, en caso que lo queramos resolver en por unidad, fíjense, el Z de base del transformador A va a ser su tensión nominal al cuadrado entre su potencia aparente nominal, o sea, 11.000 voltios al cuadrado entre 100.000 volamperes. Repito, la impedancia base del transformador A es su tensión del primario nominal al cuadrado entre la potencia aparente nominal del transformador A, que sale 1210 ohms. 1210 ohms. Y en valor unitario para el transformador B sale Z de base del transformador B, tensión nominal primario del transformador B, 11.000 voltios entre 500.000 volamperes, que sale una impedancia base de 242 ohms. Entonces, el Z equivalente base por unidad va a ser Z equivalente entre su Z de base. Hay que dividir esos valores entre las impedancias bases. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que para el transformador A, el Z de base es 1210 ohmios. El Z equivalente en por unidad va a ser el Z equivalente 1 entre su Z de base. Y eso sale 0.024 a un ángulo de 65.5 grados en por unidad. Para el transformador A. El Z de base para el transformador B va a ser de 242 ohmios. El Z equivalente base del transformador B referido al primario
va a ser su Z equivalente entre Z de base, o sea, 7.582, a un ángulo de 77.6 grados entre 242, y eso da un Z equivalente base 1 de 0.03, 0.031 a un ángulo de 77.6 grados. Por si acaso hemos calculado los valores en por unidad. Pero tenemos las impedancias de los transformadores en el lado de baja. ¿Cómo vayamos la impedancia en el lado de baja? Entre A al cuadrado, ¿no es cierto? Dividiendo entre la relación de transformación al cuadrado. Entonces, el Z equivalente del transformador A referido al secundario será su Z equivalente del transformador referido al primario entre A sub al cuadrado. El Z equivalente del transformador B referido al secundario será su Z equivalente del transformador B referido al primario entre A sub B al cuadrado. Esa relación de 11.000 entre 2.300, fíjense cuánto es 11.000 entre 2.300, 11.000 entre 2.300, ese da una de 4.783. 4.783. Esa es la relación de transformación. ¿No es cierto? Y acá tienen que poner énfasis en su análisis, fíjense. Vamos allá a la parte A. Vamos a ver la parte A, ¿no? La potencia en la carga. ¿A qué es igual la potencia en la carga? La potencia en la carga, la potencia aparente en la carga, fíjense, es la potencia activa en la carga más J, la potencia reactiva en la carga. S sub L igual a P sub L más J Q sub L, ¿no? Tenemos un dato, que la potencia activa, nos dan el factor de potencia que es 0.8, ¿no es cierto? Inductivo nos dicen, inductivo, 0.8 inductivo. Entonces tenemos el triángulo de la carga, ¿no? Tenemos este triángulo, jóvenes. Tenemos este triangulito, fíjense. Este triangulito. Tenemos el triángulo de potencia, que es este triangulito. Fíjense. Tenemos como dato acá. Este triángulo de potencia. Conocemos el ángulo θ sub L, que es el coseno de 0.8. ¿Qué ángulo será? Cerca de 37 grados, ¿no? 36.97 grados, ¿no? Aquí prácticamente es 37 grados. El coseno 37, 0.8 aproximadamente. Tenemos este dato. La potencia en la carga, la potencia activa y la potencia reactiva. Nos dan este factor de potencia, nos dicen que es el coseno, es el coseno 37, 0.8. Entonces de ahí deducimos que la potencia en la carga va a ser 0.8 en la potencia aparente. La potencia aparente. Entonces, fíjense, la potencia reactiva será 0.6. 0.6 la potencia aparente en la carga, ¿no? Si lo llevamos a quebrados, tenemos que esa potencia aparente en la carga, fíjense, esta potencia aparente en la carga va a ser P sub L más J 3/4 de P sub L. Y reflejando la tensión de alimentación al lado de baja tensión, fíjense, reflejando la tensión de alimentación al lado de baja tensión, fíjense, sabemos que la tensión de entrada es 11.011 kV. 11 kV, entonces decimos acá, la tensión en la carga va a ser B sub L, la tensión, esa tensión en el secundario va a ser 2.300 a un ángulo delta, ¿no es cierto? A un ángulo delta. Entonces, ¿qué deducimos? ¿Qué deducimos? Lo siguiente, ¿no? La regulación, fíjense, como nos están dando la tensión en la entrada que debe ser 11.000 voltios, y nos dice que la tensión en el secundario no debe bajar de 2.250 voltios. Tenemos acá dos expresiones para la regulación, fíjense. Aquí tenemos dos expresiones para la regulación. Estas dos fórmulas tienen que ser iguales, ¿no es cierto?
Esa regulación, fíjense, indirectamente nos están dando la regulación al decir que tiene en el primario 11.000 voltios y en el secundario 2.300 voltios. Entonces, el R va a ser Z, aplicando la fórmula corta, R, la regulación será Z equivalente por corriente de carga de tensión nominal de secundario por coseno de θ equivalente menos phi. Coseno de θ equivalente menos phi. La regulación va a ser tensión nominal en el secundario menos tensión en la carga de tensión nominal. Entonces, ese Z equivalente, fíjense, Z equivalente de esos dos transformadores que están en paralelo, ¿cómo se halla? Como si fuera el producto entre la suma. Z equivalente del transformador referido al secundario por Z equivalente del transformador referido al secundario, entre la suma de esas impedancias equivalentes. Entonces, de ahí deducimos que el Z equivalente va a ser 0.264 a un ángulo de 75.11 grados, ¿no? Entonces, ese Z equivalente en módulo nos sale 0.264, ¿no? Y el θ equivalente es 75.11 grados. El factor de potencia es 0.8 y el ángulo es 37 grados. Entonces, fíjense, aplicando ese criterio de la regulación, que son iguales esas dos expresiones, llevamos aquí. La potencia aparente en la carga va a ser su potencia activa en la carga entre 0.8. Igualando, tenemos esta ecuación. Esta ecuación es de la regulación, ¿no es cierto? Y esta es la expresión de la regulación, la definición de la regulación, ¿no? Entonces, acomodando esa expresión, fíjense, acomodando esa expresión, tenemos esta igualdad. Tenemos esta igualdad. Este miembro de la izquierda igual al miembro de la derecha. Repito, estamos igualando aquí el concepto de regulación. Esta es la fórmula corta, ¿no? Z equivalente por la corriente de carga por el coseno del ángulo de cortocircuito menos el de carga, entre la tensión nominal va a ser igual a la tensión nominal 2 menos la tensión en la carga, en la tensión nominal 2, acomodando, tenemos esta expresión, ¿no es cierto? Y le hacemos un artificio para darle esta forma, ¿no? Esta expresión que está acá, fíjense, esta expresión que está acá, esta expresión que está acá, esta expresión, lo damos como si fuera un binomio cuadrado, así. Hacemos un artificio y lo convertimos en esta resta. Entonces, fíjense, tenemos esta expresión para la potencia que entrega la carga. Acá. Esa potencia va a ser 3.8513 por 11.000 por 1150 al cuadrado menos todo entre paréntesis B sub L menos 1150 al cuadrado. Despejando la tensión en la carga que tenemos, 1150 más la raíz cuadrada de 1150 al cuadrado menos la potencia en la carga entre 3.8513. ¿Qué notamos? Que a medida que aumenta la potencia activa, cae la tensión. Cae la tensión, por lo que para evitar que baje de 2250, la potencia activa tendrá dicho valor cuando la tensión de carga sea de 2250 voltios. Entonces, en la ecuación de potencia activa, reemplazamos V sub L por 2250 y obtenemos una potencia en la carga de salida máxima igual a 433.271 kilovatios. Por lo que es lo mismo 43.271.25 vatios. 25 vatios. Entonces, fíjense, ahí tenemos la admitancia. Ahí tenemos la admitancia. Fíjense, la potencia que entrega acá, si tenemos la potencia en la carga, la potencia máxima, puedo con esta fórmula que hemos repasado en el otro problema, en el caso anterior, puedo hallar la potencia que entrega cada transformador. El transformador A en función de la potencia en carga y el transformador B en la potencia en carga. Y esto, fíjense, esto
Esto nos hace ver, fíjense, las admitancias son las inversas de las impedancias, ¿no? Trabajando, ¿no es cierto? Trabajando acá. Obtenemos que la potencia de salida máxima, ¿no? La potencia salida, la potencia aparente en la carga va a ser de 541.589 kVA a un ángulo de 37 grados, y la potencia de salida máxima de cada transformador va a ser para el transformador A de 112.326 a un ángulo de 27.9 kVA, y para el transformador B de 431.26 a un ángulo de 39.49. ¿Qué notamos? Que el transformador A está sobrecargado, ¿no? Ligeramente sobrecargado, tiene su potencia aparente nominal de 100 kVA, mientras que la potencia aparente nominal del transformador B es de 500 kVA. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? ¿Alguna duda? Profesor, disculpe, ¿esa potencia que entrega no se puede dar de la relación que halló anteriormente, de la potencia aparente igual a la potencia activa sobre 0,8? Es que te están dando condiciones, te preguntan la potencia de salida máxima, y te están diciendo que la tensión en la cara debe mantenerse a 2250 voltios, no debe bajar de ese valor. No, sí, me refiero después de que haya la potencia activa máxima. Ah, claro, ya, pues lo haces con el modo, la forma que tú desees, ¿no? No hay problema en eso. Bien, vamos a ver el problema 8. El problema 8 que dice, a ver, fíjense, jóvenes, lo que dice el problema 8 dice lo siguiente. Dos transformadores monofásicos, fíjense lo que dice, dos transformadores monofásicos de 500 kVA de 11.000 a 2.200 voltios. Fíjense lo que dice, dos transformadores monofásicos de 500 kVA de 11.000 voltios a 2.200 voltios, 25 Hz. ¿Por qué ponen 25 Hz? Creo que por preguntar si ese 25 Hz, ¿cómo afecta si fuera de 60 Hz? A ver, ¿quién me dice si la frecuencia de la red fuera 25 Hz, en qué afectaría los datos? ¿En qué afectaría ese 25 Hz? ¿Por qué no dice 60 Hz? ¿Da igual que diga 60 Hz o da igual que diga 25 Hz? No se olviden que en los Hz se traducen en radianes por segundo. La frecuencia es 2pi por f. 2pi por 60 nos da 377 radianes por segundo. Y esa frecuencia en radianes por segundo afecta a las reactancias de dispersión, porque la reactancia X es 2pi por F por L, por la inductancia, de doble por L, ¿no? Entonces, repito, ese dato de 25 Hz, este dato, creo que no es nada más para una reflexión, porque las reactancias, vamos a decir la reactancia en primario, J, nosotros JX1, ¿a qué va a ser igual? JX1 va a ser igual a 2pi por la frecuencia, ¿no es cierto? Por la inductancia de dispersión. Ahí entra tallada la frecuencia, tanto en la reactancia X1 como en la reactancia X2, como en la reactancia magnetizante o en la susceptancia magnética, que es su inversa.
la reactancia magnetizante es igual a 2pi por F, 2pi por F, ¿no es cierto?, por la inductancia magnetizante. ¿No es cierto? Ahí influye la frecuencia de la red. Y ahí lo han puesto 25 para fastidiar, ¿no? ¿Por qué le están dando 25? Solamente cuando hayan si le piden allá la reactancia, lo tienen que calcular de ese modo. Entonces, ¿qué dice? Dos transformadores monofásicos de 500 kVA de 11.000 a 2.200 voltios, 25 Hz, dan las siguientes lecturas con sus secundarios en cortocircuito y a la corriente nominal. Transformadora 265 voltios, 3.300 vatios. ¿Cuánto será su corriente nominal? Y me dice, a ver, ¿cuánto es la corriente? Por el audio, por favor. ¿Cuánto sería la corriente nominal? Sí, 500 entre 11.000. Claro, hay que dividir 500.000 volamperes entre 11.000, ¿no es cierto? Porque la lectura es en el primario. 45, 45.45. Claro. Así sale, ¿no? 500.000 entre 11.000 voltios, ¿cuánto sale? 45 puntos. Ese dato ya tienen que ustedes manejarlo. Nos la vamos a dividir. 500.000 entre... Sí, así es, 45.45. ¿No? Ya no les da, y se supone que ustedes ya manejan esto al revés y al derecho, entonces ya les di solamente ya la corriente nominal, ¿no? Si estos dos transformadores deben funcionar en paralelo, con la tensión en el secundario de 2.200 voltios, determina, fíjense, aquí solamente le da una condición de voltaje, que la tensión de 2.200 voltios debe estar en el secundario, o debe ser constante en el secundario, ¿no? 2.200 voltios. ¿Qué piden determinar? La máxima carga resistiva que puede alimentar sin que ninguno de ellos se sobrecargue, ¿no? Repito, la máxima carga resistiva que pueden alimentar sin que ninguno de ellos se sobrecargue, y ve la tensión en primario para el caso A. La tensión en el primario para el caso A. Entonces, fíjense, de las pruebas de cortocircuito, ambos transformadores tienen la misma corriente nominal. ¿No es cierto? La corriente nominal, la corriente de cortocircuito para el transformador A, para el transformador B es de 500.000 entre 11.000 voltios, o sea, 45.455 amperes. Entonces, sacamos las impedancias para el transformador A, Z equivalente, transformadora referida al primario, no se olviden, los instrumentos están en el lado primario, quiere decir que las impedancias del transformador estará referida al lado primario. Será 265 entre 45.45, la Z equivalente para la transformadora referida al primario será de 5.83 ohms. Y el R equivalente va a ser 33.000 vatios o watts entre 45.455 al cuadrado. ¿No? Tengo R equivalente, tengo Z equivalente, puedo hallar el teta de cortocircuito para el transformador A, que va a ser arco coseno, R equivalente 1 entre Z equivalente 1, eso sale 74.102. Ese Z equivalente 1 va a ser 5.83 a un ángulo de 74.102 grados ohmios, el Z equivalente 1, ¿no? De la misma manera hacemos para el transformador B, ¿no? Para el otro transformador. El Z equivalente B, referida al primario, va a ser de 20.79 a un ángulo de 84.684, y ese teta de cortocircuito para el transformador B va a ser de 84.684 grados.
Las impedancias de los transformadores en el lado de baja hay que dividir entre la corriente de transformación al cuadrado, entre A sub A al cuadrado y A sub B al cuadrado. Como A sub A es igual a A sub B, 11.000 voltios entre 2.200 volts, esa relación le da 5. Entonces, ¿cuánto sería la impedancia referida al lado de baja para el transformador A? Sería de 0.233 a un ángulo de 74.102 grados ohmios, y la impedancia equivalente para el transformador B referida secundaria va a ser 0.832 a un ángulo de 84.624 grados ohmios. Considerando la tensión de la cara que viene a ser la tensión, o sea, esos 2200 me dice que debe ser constante en el lado secundario, ¿no es cierto? Entonces esa tensión B sub L va a ser, para cara resistiva, va a ser constante, ¿no es cierto? Entonces esa potencia aparente en la cara, como es tensión de salida por corriente de salida, va a ser la referencia, la corriente que asume la cara. Entonces para ese valor tenemos la corriente a la tensión de 2200, y tenemos que, aplicando las fórmulas de las admitancias, que es la inversa de la impedancia para el transformador A tanto como para el transformador B, tenemos que, ¿no?, reemplazando acá, nos sale una potencia aparente en la carga de 2276.385 a un ángulo alfa menos 8.270 grados. Como la potencia en la carga es resistiva, entonces alfa va a ser solamente este ángulo, 8.2703. La potencia que integra el transformador A va a ser 500 kVA, ¿no es cierto? Perdón, la potencia que entrega el transformador 500 kVA y la que entrega 2276.38, ¿no? Cuando el transformador A entrega la potencia nominal, tenemos que la potencia en la carga es de 638.345, así este angulito. Como es L resistiva, entonces desaparece alfa, va a ser igual solamente a menos 2.312, y la potencia que entrega el transformador va a ser de, si entrega 500 kVA, y la potencia en la carga va a ser de 638.34, ¿no? Entonces de ahí deducimos que la potencia que entrega el transformador A va a ser de 1783.035 a este ángulo. Para este caso, el transformador está muy sobrecargado, por lo que escogemos la primera opción. La máxima cara resistiva entonces es 638.34 volamperes. Eso es, o kilovoltamperes. ¿Cómo hallamos la tensión en primario? Decimos B sub 1 va a ser igual a veces B sub 2. La tensión B sub 2 aquí va a ser igual la tensión en la carga, que es la referencia, más la caída de tensión en la impedancia. Para una tensión de 2200 voltios, tenemos que la corriente en la carga va a ser de 290.157 amperios, y eso nos da una tensión en el primario de 11.065.249 voltios a un ángulo de 1.334 grados. Había que aplicar solamente las fórmulas que ya conocemos. Bien, seguimos entonces.
Problema número 9. A ver qué dice este ejercicio número 9. Lea, tienen un minuto para que lo lean. Bien, ¿qué dice el ejercicio número 9? Dice las características nominales y los datos de cortocircuito de un grupo de transformadores monofásicos y les dan 4 transformadores monofásicos, que transformador A, transformador B, transformador C y transformador D. La potencia nominal de A es 100 kVA, de B 100 kVA, pero de C sube a 200 y de D 300. Fíjense, no todos tienen la misma potencia aparente nominal. Entonces, fíjense, la tensión para cada uno, la relación de transformación para cada uno es la misma, 2300 a 230, quiere decir que la relación de transformación para el transformador A va a ser igual a la relación de transformación del transformador B, esto igual a C y esto igual a D, igual a 10. 2300 entre 230 les da 10. Y les dan los datos de cortocircuito de cada uno de los transformadores. Tensión en voltios, 119 para A, 154 para B, 106 para C, 132 para B. La corriente para A, corriente nominal, aproximadamente nominal, 45 para A, 40 para B, 80 para C y 125 para D. Y la potencia en watts o vatios, 1000 para A, 1300 para B, 1580 para C, 3100 para D. Dice así, 2 de estos transformadores deben de trabajar en paralelo. ¿Cuáles escogería para obtener el mejor funcionamiento? ¿Cuáles escogería para obtener el mejor funcionamiento? Dice, si se desea alimentar una carga resistiva de 400 kVA a 230, ¿cuáles de los transformadores escogería? Explicar el procedimiento. A ver, al ojo les pregunto a ustedes, si la carga es de 400 kVA, ¿cuál de los transformadores escogerían ustedes así, a simple vista? ¿Quién responde a ver por el audio? Hay una respuesta en el chat, vamos a ver. Cairo Arellano, son 2 los que tienes que escoger. Son Uno de 300 y uno de 100. uno de 300 y uno de 100. Sí, pero se aumenta, vamos a suponer que sea un comercio, y ese comercio en el tiempo crece, hay más carga que alimentar. ¿No? Estarías Sí. con la justa con 300 y 100. Cierto. ¿No crees? Cierto. Entonces 300 y 200. C y D. Claro, lo más práctico sería C y D, así tal como lo dice Gonzalo Puente. Gonzalo Puente lo dice, que deberíamos escoger C y D. Pero hay que ver el reparto de carga, cómo va, ¿no es cierto? A ver, a ojo de buen cubero, ¿cuál de los dos trabajaría a potencia nominal? ¿El C o el D? Tienen que ver el que tenga menor impedancia ¿de qué? De cortocircuito. De cortocircuito, claro. ¿Quién tiene menor impedancia de cortocircuito? ¿C o D? Hay que dividir 106 entre 2300 y 132. Entonces, ¿quién va a ser menor? El C. Entonces es recomendable que C trabaje
a condiciones nominales 200 kVA y D entre. Fíjense, así de fácil es este tema, pero hay que tener cierto criterio, ¿no? El factor de reserva y la impedancia de cortocircuito. Vamos a ver cómo se resuelve entonces, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es hallar las impedancias de cortocircuito en ohms. Para el transformador A, referido al primario. No se olviden, siempre va a ser, si la prueba de cortocircuito se hace en el lado de baja, y la impedancia y la resistencia, la reactancia se hallan referidas al lado 1, al lado primario, al lado de alto. CT equivalente transformador A referido a 1, al lado 1 es 119 voltios entre 45 amperios. Eso sale una impedancia equivalente de transformador A de 2.644 ohmios. La resistencia equivalente 0.49, hay que dividir 1000 vatios entre 45 al cuadrado. Y sacamos ahí el teta de cortocircuito para el transformador A. Igual para el transformador B, hallamos el CT equivalente B, tensión de cortocircuito entre corriente nominal, 154 entre 40, el CT equivalente de transformador B referido al primario, 3.85 ohmios, ¿no es cierto? El R equivalente del transformador B referido al lado 1, 1300 entre 40 al cuadrado, que va a ser 0.803. El teta de cortocircuito va a ser 77.817. Y ahí, miren, ahí obtenemos qué cosa, el teta de cortocircuito para A, para B, el Z equivalente referido al primario, y las admitancias referidas al primario, MOS, tanto para A, tanto para B. ¿No es cierto? Igual hacemos para el transformador C y para el transformador D. Esto debe estar ya con ustedes, como se dice, con un abecedario, con un diccionario, deben manejar esto al revés y al derecho. Hallar la impedancia equivalente de la prueba de cortocircuito. Entonces se halla las impedancias para el transformador C, para el transformador D, hay que dividir tensión de cortocircuito entre corriente nominal, R equivalente, potencia de cortocircuito entre corriente al cuadrado, el ángulo, arco coseno de R equivalente entre Z equivalente tanto para C como para D, las impedancias referidas al lado primario y luego las admitancias también referidas al lado primario. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, ahí tengo otro cuadrito donde muestro las impedancias de cortocircuito. Entre C y D, ¿quién tiene menor impedancia de cortocircuito? ¿D? D. ¿D tiene? ¿O ha habido un error ahí? Mm, Es que hay que hallar la impedancia de cortocircuito por unidad. Entonces lo que vimos delante nos engañó. A ver, ¿quién tenía la menor impedancia de cortocircuito? Aquí era 106. No lo tiene B. 106 entre 2300 y 132. Parecía que C iba a tener menor, ¿no? Pero tiene más. A ver, vamos a ver la solución. Dice, se escogería 2 con el fin de obtener la mayor potencia sin que ninguno de estos esté sobrecargado. A simple vista escogemos los transformadores C y D. Si el transformador D trabaja a potencia nominal, ¿cuánto entrega D? Los 300. Los 300, ¿no es cierto? Si entrega los 300, C está sobrecargado porque C va a entregar, trabaja también. A ver, repito. Si D, ¿cuánto entrega C? 230. 239, entonces estaría sobrecargado. Si el transformador D entrega la potencia nominal, C está sobrecargado. C entrega 239.08. ¿No? Si el transformador C entrega su potencia nominal, D está por debajo de su potencia nominal.
Para este ensayo dice transformador D no sale sobrecargado. El transformador C está muy sobrecargado, entonces trabajará su potencia nominal. ¿No? Entonces, ¿qué concluimos? Se hace el análisis B con C. B, ¿cuánto entrega? B entrega 100 y C 200, ¿no? No va a llegar, pues van a estar sobrecargados, ¿no? Van a estar sobrecargados, ¿no? Si escogemos los transformadores A y B, que entregan 100, 100 cada uno, van a estar súper sobrecargados, ¿no? Fíjense. La mejor opción sería con los transformadores C y D, con C trabajando a su potencia nominal. Para una carga resistiva de 400 kVA, ¿cuánto entrega A? A entrega 108.64 y B, probamos los transformadores D y B. D y B. Si D 314 está sobrecargado, ¿no es cierto? B entrega 86.12, ¿no es cierto? Y D entrega 314. Esta también es una alternativa apreciable porque el transformador está sobrecargado al 1.04% y el transformador B está por debajo de su carga nominal. Si escogemos C y D, C entregaría 177.4 menos de 200 y el transformador D 222.6. Entonces conviene C y D, pues, ¿no? Es más, dice la alternativa no es buena, pues el transformador D está por debajo del 80% de su potencia. La mejor alternativa, según es los transformadores B y D para carga, o sea, D 300 y B 100. Hay que hacer el análisis transformador con transformador. Y llegamos al último problema. ¿Se entendió, profesor? ¿Mm? Dice poner en paralelo un transformador trifásico delta estrella 1, índice 1, con un transformador trifásico delta estrella 7, realizar el diagrama del reloj. Esto todavía no hemos visto, esto lo vamos a ver mañana. Mañana vamos a ver cómo se pone en paralelo transformadores trifásicos de diferentes desfasajes. Esto quedaría para mañana, joven. Ok, pues. Aquí no vamos a quedar, jóvenes. Sí, pregunta. Profesor, cuando dice que un transformador está entregando su potencia nominal, está trabajando con la máxima, ¿no? Su potencia nominal es su potencia normal de trabajo. O sea, lo que normalmente como máximo podría ser dentro de vista normal. O sea, yo expliqué esto de la potencia nominal, les dije, nosotros normalmente tenemos un trabajo diario entre 14 y 15 horas, dormimos unas 5 horas y nos alimentamos el resto del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Estas son las, vamos a decir, condiciones nominales. Cuando me sobrecargan, que sí que ya no estoy trabajando 15 horas, estoy trabajando 18 horas, 20 horas, y duermo 1 hora, 2 horas. Ese es sobrecarga. Igual a transformadores. Su potencia nominal es su potencia normal a la que debería trabajar el transformador para no deteriorarse, para no dañar sus aislamientos. Claro, me dice Mercado ahorita que este problema es muy largo por ser 4 transformadores, pero hay que analizar transformador con transformador, ¿no?
Entonces, esta separata ustedes la tienen en Moodle, los 10 problemas resueltos, y mañana